solución de continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo. Se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso. Esto quiere decir que es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple que se produce en milisegundos. Los extremos fracturados producen una lesión de las partes blandas, lo que aumenta por el proceso de implosión de la fractura. Se habla de que los traumatismos pueden tener un origen diverso, como puede ser un movimiento descoordinado con caídas de la propia altura, la agresión por el objeto en movimiento, la caída desde una gran altura o algún accidente de tráfico. En cuanto a los efectos del tipo de fuerza, se habla de que la fuerza sobre un cuerpo sólido, que en este caso sería el hueso, produce un esfuerzo que es conocido como estrés, que tiende a deformar el cuerpo sobre el que se actúa, que es el conocido como strain. Cualquiera de estos esfuerzos tiende a deformar el cuerpo sobre el que se aplica el esfuerzo o el estrés. Se habla también de que el estrés es la relación entre la fuerza aplicada y el área de aplicación, como se ve en la ecuación de la imagen. El strain o la deformidad es la relación que hay entre la longitud final y la longitud inicial tras la aplicación de la carga. En cuanto a los componentes que afectan la aplicación de la fuerza, se habla de la elasticidad, ya que a partir de un punto, el exceso de carga altera la estructura del cuerpo sobre el cual se actúa y al cesar su aplicación no se recupera su forma original. Esto es la zona de comportamiento inelástico. Si la carga sigue aumentando y se supera la resistencia del material y se produce la ruptura. En cuanto pues el módulo elástico pues también depende mucho de la densidad y pues se tiene que tener presente que el hueso cortical es muy diferente al hueso esponjoso y que también elementos como la osteoporosis disminuyen la elasticidad. En cuanto a los mecanismos de la fractura, hablamos de que existen 5 mecanismos. El primero es la tensión pura, es decir, dos trozos o la tracción, que son dos trozos que se rompen transversalmente. Este mecanismo es muy poco frecuente y se dan arrancamientos óseos por la musculatura. El segundo es la compresión pura. Esto es más frecuente en el hueso esponjoso o en la epífisis y es una compresión de un hueso largo que daría un lugar a un trazo oblicuo. Es uno de los mecanismos fundamentales de fractura del hueso esponjoso y epifisiario y los huesos cortos. También acá pues las clavículas tienden a romperse primero y los sistemas verticales paralelos a la fuerza actuante en los que se combinan hasta fracturarse por reacción de un punto de inflexión. Se habla de que también si la fuerza de compresión se aplica de forma extrínseca, la epífisis en vez de producir un hundimiento produce una fractura lineal con separación del fragmento epifisiario. Acá también pues habla de que se pueden combinar ambos trazos dando lugar a una fractura con hundimiento y separación como en la meseta tibial y en el cuerpo vertebral. El tercero es la flexión, que es el bending, que aparece una fractura con 3 trozos, uno de ellos en forma de cuña o ala de mariposa, y es el mecanismo más clásico y es como el más fundamental en cuanto a los huesos largos. La fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor diafisiario y es aplicado en un extremo del hueso con el otro fijo, o bien en el centro de la diáfisis, como digamos que normalmente sucede en los traumatismos directos. En este caso el hueso es desplazado de su eje y se incurva. El cuarto, es la torsional, que se produce una fractura espiral en la que se puede abarcar todo el hueso y es muy frecuente en cuanto a las tibias. Este se produce por la aplicación de dos fuerzas de tracción en sentido inverso en torno al eje longitudinal de la diáfisis. En cuanto a los tipos de fractura, estas se clasifican según la energía. En esta parte pues habla de que existen traumatismos de alta energía que sean en accidentes de tráfico y caídas, y el traumatismo puede producir fracturas con minuta y se acompañan con lesión de las partes blandas. También existen traumatismos de baja energía, que es una fractura de hueso esponjoso con baja densidad por caída del propio cuerpo de una persona. Pues acá se habla que es muy típico en los ancianos y mayormente sean lesiones de cadera, lesiones de muñeca, de hombro y de rodilla. Existen fracturas que se clasifican según la AO, que pues existen fracturas de región epifisiaria, que es articular, fracturas de la región metafisiaria, fracturas diafisiarias, y dentro de estas fracturas están las fracturas simples, que pueden ser espiral o transversales y oblicuas, en la que los dos fragmentos contactan a lo largo de toda la línea de la fractura, y en ellas las corticales tienen contacto, por lo que son fracturas más estables y su reducción es mucho más sencilla, lo que favorece la curación. Existen fracturas de trazo complejo, en la que los dos fragmentos grandes se mantienen en contacto entre sí por un punto, por lo que generan que sean más inestables.
Y por último están las fracturas de varios fragmentos, en la que los dos fragmentos no contactan entre sí, están separados y son por traumatismos de muy alta energía y son más complejas y son completamente inestables. Existen también fracturas vertebrales, fracturas de la pelvis y acetábulo, fracturas de trazo epificio. Existen estas fracturas también se clasifican o se pueden producir por una fractura a través del hueso esponjoso, y estas fracturas no se afecta a la parte articular. También si la fractura se produce en vertical, se rompe el hueso esponjoso y también el cartílago articular, o la fractura de un trazo parcial de la articulación. Existen fracturas de epificio metafisiaria, en el que se ha roto un hueso esponjoso, y cartílago hialiano, en la que no se rompe solo un trozo, sino todo, y puede ser muy complejo. En cuanto a la otra clasificación, se habla de que existen los desplazamientos, y dentro de estos desplazamientos existen fracturas incompletas o fisuras que no generan desplazamientos. Existen fracturas complejas sin desplazamientos y en las que el periocito no se rompe, y existen fracturas desplazadas si el periocito se rompe, y en estos casos se da una interrupción completa. Y si pues hablamos de estas fracturas, existen diferentes fases. Dentro de estas fases está el desplazamiento lateral o traslación, en la que los fragmentos quedan citados en diferentes planos sagitales y sucede por el propio traumatismo, que sea por consecuencia de un impacto directo o por una ruptura ósea en sí. Acá se habla de que el miembro fraccionado queda trasladado, contribuyendo al aumento de la zona lesionada. También está el desplazamiento longitudinal o acortamiento, que se da por una atracción producida por el tono de los músculos largos del miembro. Y pues digamos que acá también se incluye la distracción o la impactación o engranamiento de los fragmentos, y puede producirse por un aplastamiento de la epífisis, lo que favorece el acortamiento. También está la angulación, que es producido por las tracciones excéntricas de la musculatura. Los músculos tiran de forma simétrica y en sentidos opuestos, por lo que el hueso se angula. También está la rotación, que es en consecuencia de la mala colocación del miembro afectado tras la ruptura. Y pues esto también se da por una acción traumática, como los movimientos de giro de tronco sobre la pierna anclada en el suelo, o pues también se da por el peso de la gravedad que actúa sobre la porción distal del miembro. En cuanto a otra clasificación que se presenta, están las lesiones de partes blandas, y en estos casos la piel queda indemne. Las fracturas cerradas pueden tener una contusión en la piel si es de alta energía, o no tenerla pues si es de baja energía. Existe grado 1, que es la herida puntiforme, sin contusión de piel ni contaminación de bacterias. El trazo de la fractura es de baja energía. En cuanto al caso de grado 2, la contusión tisular es menor, es moderada, y la contaminación bacteriana también es moderada. El trazo de la fractura puede ser variable. En cuanto al caso del grado 3, la lesión es severa y de partes blandas, gran contaminación, y es una lesión vasculonerviosa, y el trazo de la fractura es de alta energía. Cuando se habla de de lesión grado 4, se habla de amputación completa o de parcial. También existen fracturas abiertas, en la que pues el hueso está muy poco o muy dependiente de la energía del traumatismo y de la situación de las partes blandas. Hay pieles frágiles que con un pequeño traumatismo se deja ver el hueso. También existen y se clasifican por grados. Está el grado 1, como se puede ver en la foto, en la que está la herida puntiforme hasta 2 centímetros, es limpia y las partes blandas suelen estar un poco afectadas, y es producido por el tipo de hueso que rompe la piel y se comporta como si fuese fracturas cerradas. Existe el grado 2, que es más de 2 centímetros y hay una laceración de las partes blandas, pero todavía se conserva razonablemente. En cuanto al grado 3, hay una lesión extensa de las partes blandas, y esto es de alta energía, que son 10 centímetros o más de 10 centímetros. Esta es la más grave. Dentro de esta también existe, con independencia de la lesión, que se puede dar por cobertura a la fractura, que es la herida que es muy grande, pero se puede tapar el hueso porque las partes blandas no están tan lesionadas como para no poder tapar la herida. También se puede usar la fractura para poder taparla. También existe la pérdida de partes blandas o la exposición ósea, en la que la lesión puede ser igual de grande que en la anterior, pero la lesión de las partes blandas es mayor y por lo tanto no es posible cubrir con los propios tejidos del hueso, y no es posible cubrirlo con las partes blandas adyacentes a la lesión.
También está aquella que junto a la exposición del hueso hay una lesión vascular que se interrumpe en la vascularización y la zona queda sin riesgo y sin ninguna importancia en cuanto a la pérdida del riesgo y se puede amputar o no se puede amputar y es más frecuente en las manos. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los factores que influyen en las fracturas. Tenemos lo que es el sexo y la edad determinan una diferencia en la prevención de las fracturas. Tenemos la fractura de la escápula, rayo distal y la diáfisis estival. Son fracturas poco importantes en las mujeres y jóvenes, pero incrementan con la menopausia debido a la osteoporosis. En los hombres es al contrario, estas fracturas son muy frecuentes en varones jóvenes. Tenemos las fracturas del fémur y húmero proximal, que en cambio a partir de los 60 aumenta de manera exponencial y además con mayor incidencia en mujeres debido a la osteoporosis. Ya hablando de los factores generales, pues tenemos primeramente pues lo que es la edad. La edad de la persona juega un papel importante debido a que la mayor edad será el tiempo que requiera la fractura de esta persona, si tiene más edad, para llegar a una consolidación exitosa. Debido a que las personas mayores o personas de la tercera edad están cursando por un proceso degenerativo en el cual los procesos de recuperación y regeneración demoran un poco más de tiempo. Caso contrario a aquellas personas que son más jóvenes, incluso los niños, que están de un proceso de crecimiento y por ende el proceso de consolidación se lleva a cabo de forma mucho más rápida. Los que son las vitaminas y las hormonas. Las vitaminas, principalmente la vitamina C y la vitamina D, que debemos incluirlas en nuestra dieta para influyan positivamente en la consolidación. En el caso de las hormonas, hablamos de la hormona paratiroidea, que es la encargada de controlar la cantidad de calcio que se encuentra en nuestros huesos, y la hormona del crecimiento, la cual por supuesto va a favorecer todos los procesos de crecimiento y va a influir positivamente en el proceso de consolidación. Tenemos lo que es la actividad física, que se debe tener leves ejercicios, movilizaciones, apoyos muy ligeros que usted pueda realizar desde la comodidad de su casa y que científicamente está comprobado que influyen positivamente en la consolidación. Tenemos que si incluimos en nuestra rutina de ejercicios de baja intensidad, de bajo impacto y de corta duración, podemos influir de forma positiva en nuestra recuperación. Tenemos lo que es la alimentación. Debemos tener durante estos procesos, ya que debemos proveerle a nuestro cuerpo grandes cantidades de vitaminas, nutrientes, todo aquello que de alguna manera va a influir positivamente en nuestra recuperación. Otro es el daño nervioso, pues de esto va a influir negativamente en la consolidación, ya que va a retardar a la misma. Sin embargo, hay otra cantidad de consideraciones de doctores que difieren que una lesión nerviosa no incide en nada en un proceso de consolidación. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los factores que influyen en las fracturas. Tenemos lo que es el sexo y la edad determinan una diferencia en la prevención de las fracturas. Tenemos la fractura de la escápula, rayo distal y la diáfisis estival. Son fracturas poco importantes en las mujeres y jóvenes, pero incrementan con la menopausia debido a la osteoporosis. En los hombres es al contrario, estas fracturas son muy frecuentes en varones jóvenes. Tenemos las fracturas del fémur y húmero proximal, que en cambio a partir de los 60 aumenta de manera exponencial y además con mayor incidencia en mujeres debido a la osteoporosis. Ya hablando de los factores generales, pues tenemos primeramente pues lo que es la edad. La edad de la persona juega un papel importante debido a que la mayor edad será el tiempo que requiera la fractura de esta persona, si tiene más edad, para llegar a una consolidación exitosa. Debido a que las personas mayores o personas de la tercera edad están cursando por un proceso degenerativo en el cual los procesos de recuperación y regeneración demoran un poco más de tiempo. Caso contrario a aquellas personas que son más jóvenes, incluso los niños, que están de un proceso de crecimiento y por ende el proceso de consolidación se lleva a cabo de forma mucho más rápida. Los que son
las vitaminas y las hormonas. Las vitaminas, principalmente la vitamina C y la vitamina D, que debemos incluirlas en nuestra dieta para influyan positivamente en la consolidación. En el caso de las hormonas, hablamos de la hormona paratiroidea, que es la encargada de controlar la cantidad de calcio que se encuentra en nuestros huesos, y la hormona del crecimiento, la cual por supuesto va a favorecer todos los procesos de crecimiento y va a influir positivamente en el proceso de consolidación. Tenemos lo que es la actividad física, que se debe tener leves ejercicios, movilizaciones, apoyos muy ligeros que usted pueda realizar desde la comodidad de su casa y que científicamente está comprobado que influyen positivamente en la consolidación. Tenemos que si incluimos en nuestra rutina de ejercicios de baja intensidad, de bajo impacto y de corta duración, podemos influir de forma positiva en nuestra recuperación. Tenemos lo que es la alimentación. Debemos tener durante estos procesos, ya que debemos proveerle a nuestro cuerpo grandes cantidades de vitaminas, nutrientes, todo aquello que de alguna manera va a influir positivamente en nuestra recuperación. Otro es el daño nervioso, pues de esto va a influir negativamente en la consolidación, ya que va a retardar a la misma. Sin embargo, hay otra cantidad de consideraciones de autores que difieren que una lesión nerviosa no incide en nada en un proceso de consolidación. Ya tenemos lo que es factores locales, tipo de fractura o tipo de lesión, que es importante saber cuál es el tipo de fractura o el tipo de lesión, ya que son diferentes, se pueden ver diferentes maneras. Digamos que la fractura limpia, una fractura como esta, que está aislado al hueso, por así decirlo, por un impacto de bala. Esta segunda imagen es un proceso de consolidación que va a demorar mucho más tiempo que la imagen de la izquierda. Entonces tenemos lo que es la localización y el hueso que se fractura, ya que hay algunos huesos que por su exposición en anatomía poseen poca irrigación sanguínea. Recordar que la sangre transporta oxígeno y nutrientes, así no llegan de forma adecuada al foco de la fractura. Esto va a ralentizar el proceso de consolidación. Que la pérdida de tejido óseo, que puede vengarse producto de una fractura, como vemos aquí en la imagen. Se aprecia claramente una sombra en el extremo del hueso. Esta pérdida de tejido y va a influir negativamente, pues va a requerir más tiempo para consolidar. Tenemos los procesos de inmovilización, deben llevarse a cabo de forma adecuada, no solamente en cuanto a la técnica de movilización utilizada, sino en cuanto al cumplimiento de los tiempos necesarios para lograr la consolidación. La inflamación, vamos a encontrar que uno de los procesos que se lleva a cabo durante las fases iniciales es una fase de proliferación, en donde proliferan al poco de la fractura todos aquellos elementos que van a ayudar a la consolidación del hueso. Esto genera una inflamación. Es necesario, hay ciertos medicamentos que inhiben por completo la inflamación, y al inhibir la inflamación inhiben todos los procesos. Factores intrínsecos de la persona también son importantes determinar, como son los hábitos de vida, de vida de la persona, lo que es el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, que tienen un impacto negativo en algunos casos aquellas personas que padecen alguna enfermedad, como lo que es la diabetes. Bueno, hablaremos de las fracturas en los niños. En los niños, las lesiones óseas deben manejarse con especial cuidado debido a su impacto en el crecimiento y la capacidad de remodelación. El periódico activo y el cartílago de crecimiento son características claves para que distinguen las fracturas en los niños de los adultos. Las fracturas en los niños pueden experimentar una regulación natural que ayuda en su curación y pueden tener implicaciones en el manejo y tratamiento de estas lesiones específicas en pacientes pediátricos. Lo que son las fracturas en los niños tienen una notable capacidad de autorregulación. Cuando una zona del hueso está bajo presión, se acumula hueso, lo que ensancha la diáfisis. Sin embargo, en las zonas sometidas a tracción, el hueso se reabsorbe,
lo que ayuda a enderezar el hueso. Esta regulación también puede corregir la angulación y la traslación, pero no la rotación. En fracturas femorales en niños de 2 a 4 años, el crecimiento óseo puede aumentar hasta 2 centímetros. Por lo tanto, no es necesario corregir la fractura de manera anatómica, ya que el estímulo del crecimiento podría hacer que el hueso fracturado crezca más que el sano. En su lugar, es preferible permitir un cierto comportamiento en el miembro lesionado para compensar el crecimiento en longitud de la fractura. Bueno, hablaremos de lo que es la clasificación de las lesiones epifisarias de Salter-Harris. Primero tenemos el grado 1, que a la fractura atraviesa solo la epífisis, desplazándola completamente, no suele afectar el crecimiento y es poco frecuente. Tenemos lo que es el grado 2, similar al grado 1, pero en algún momento la fractura se extiende hacia la metáfisis, llevándose un triángulo de este área. Afecta principalmente al cartílago de crecimiento y es la más común. Tenemos el grado 4, la lesión comienza en el cartílago hialino y se lleva un fragmento epifiso metafisario. Repercute en el crecimiento y puede causar un bloqueo completo o parcial, además de dañar el cartílago articular. Afecta todas las capas de la fisis. El grado 5. Se considera que este grado se produce por una contusión que aplasta el cartílago de crecimiento, lo que impide el crecimiento normal. Algunos autores no reconocen este grupo, pero es importante conocerlo. Tenemos el grado 6. Implica un arrancamiento ligamentoso que afecta la epífisis, fisis y metafisis. Tenemos el grado 7, que corresponde a una imputación parcial en una fractura abierta. Hablando de la osteoporosis, es una enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia ósea disminuida que predispone al individuo a un mayor riesgo de fractura. La osteoporosis es un estado patológico del esqueleto caracterizado por una baja resistencia ósea, lo que aumenta significativamente el riesgo de la fractura. La osteoporosis, el hueso se vuelve más frágil y de peor calidad, con trabéculas más finas en comparación con el hueso normal. Esta afección es la enfermedad metabólica ósea más común y su importancia se incrementa con el envejecimiento de la población. Los datos sobre la osteoporosis en mujeres mayores de 50 años incluye un 16% de posibilidades de sufrir una fractura de cadera, un 32% de la probabilidad de sufrir una fractura vertebral, un 15% de las probabilidades de sufrir una fractura de muñeca, más de un 50% de las probabilidades de sufrir al menos un tipo de fracturas osteoporótica. La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un esqueleto se vuelve osteoporótico cuando la masa ósea disminuye más de allá de un menos 2,5 desviaciones estándar al máximo de masa ósea de un adulto joven, lo que aumenta el riesgo de fractura. Hablaremos de la etiología de la osteoporosis. En Europa se calcula que el 30% de las mujeres posmenopáusicas desarrollan una osteoporosis. Es un problema mayor de salud pública debido a su asociación con fracturas por fragilidad. Las fracturas osteoporóticas contribuyen a un deterioro en la calidad de vida, discapacidad y a una mayor mortalidad y a un alto costo económico. Afecta a 200 millones de mujeres en el mundo, siendo el problema de salud más prevalente entre los ancianos. 1 de cada 3 mujeres de 60 y 70 años sufren fractura osteoporótica. 2 de cada 3 mujeres de 80 o más años sufren de fractura osteoporótica. Hay dos tipos de osteoporosis. La osteoporosis de tipo 1, de remodelado rápido, con un incremento en las unidades de remodelación y una menor formación ósea en la osteoporosis posmenopáusica.
Tenemos la osteoporosis de tipo 2. Es de remodelación lenta con una disminución en la destrucción y más en la formación ósea en la osteoporosis en los ancianos y afecta tanto a hombres como a mujeres. Tenemos las características biomecánicas del hueso osteoporótico, la reducción de la masa ósea. La osteoporosis se caracteriza por una disminución en la masa ósea. Esto se manifiesta como una reducción en la densidad aparente del hueso, que es la relación entre la masa del tejido óseo y el volumen del espécimen. Tenemos la pérdida de la conectividad. La osteoporosis se produce una pérdida. Una luxación es un tipo de fractura en el que dentro de una articulación los extremos de los huesos se separan, es decir, que es un tipo de lesión en el que el posicionamiento del hueso es anormal. Las luxaciones se caracterizan por ser de tipo abiertas y tipo cerradas. Las luxaciones abiertas son cuando se genera un traumatismo y los huesos, al tener el movimiento, se rompe el tejido y el hueso sale al exterior. Y las luxaciones cerradas son de tipo en el que se genera un traumatismo dentro de la articulación y sin embargo no se genera un rompimiento del tejido, pero sí genera un traumatismo dentro. Dentro de estas dos encontramos cuatro tipos. La primera es la luxación aguda, que se genera por traumatismos por golpes moderados o fuertes, en el que el proceso de cicatrización no implica. Los ejemplos más comunes de luxación son tres: la luxación del hombro, la luxación del codo y la luxación de la rodilla. Los signos más importantes son las moretones y la hinchazón, la deformación antinatural del miembro y la dificultad para movilizar el miembro. Los síntomas más importantes son dolor en la zona de la luxación, espasmos musculares, pérdida de la sensibilidad y sensación de hormigueo. Hay 5 pasos para el tratamiento. El primero es la atención médica inmediata. Digamos que esto se genera para evaluar el grado de la lesión y se hace mediante radiografías y medicamentos. La segunda es intervención quirúrgica de ser necesaria. El tercero es la férula y el vendaje enyesado. Esto se utiliza para inmovilizar la zona y evitar que los movimientos involuntarios generen un agravamiento de la lesión. La cuarta es las terapias. Digamos que esto se requiere ya en el proceso de rehabilitación y recuperación de la lesión. Y la última es el cuidado personal, que implica darse el reposo necesario para volver a recuperar la sensibilidad y movilidad de la articulación.